Ok, creo que estamos en vivo. Sí, ya nos vi. Sí, estamos en vivo. Vamos a compartir. Bueno. Listo. ¿Verdad que soy yo el que tiene que...? Sí. Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar este conversatorio. Sí, bueno, lo quisimos llamar, bueno, el título también hablaba sobre el Estado de la Iglesia, no el Estado de la Iglesia, sino el Estado o el gobierno civil y la Iglesia por algunos acontecimientos que han estado sucediendo últimamente. Y bueno, para partir, creo que uno de ellos es el que ha sacado, como se dice, más ronchas en varios círculos cristianos, ¿cierto? Que tiene que ver con John MacArthur y su respuesta con lo que estaba sucediendo en California, ¿cierto? ¿California, chicos? Sí, California. Sí, sí, que creo que se estaba prohibiendo hasta el juntarse en los hogares y bueno, este pastor dio una respuesta a todo esto. Así que me gustaría preguntarle bueno, y también darle la bienvenida a mi hermano, estoy partiendo así súper rápido, pero a mi hermano Nathan Anderson, aunque estamos transmitiendo desde su página, y también a mi hermano Alejandro Viveros, que vamos a hablar en este día sobre estos temas que son de contingencia, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes sobre el tema MacArthur y lo que acaba de suceder allí en California, queridos hermanos? Nathan. Sí, o sea, ha sido, la verdad, bastante sorprendente ver lo que pasó con la iglesia de MacArthur y la declaración, ¿cierto?, que hicieron. Porque justamente la postura de MacArthur, o sea, en el pasado ha sido realmente bastante en contra de cualquier tipo de resistencia a las autoridades civiles, en ese sentido. Incluso hasta hace unos meses estaba diciendo que no iban a resistir las órdenes de las autoridades. Pero obviamente su postura y la postura de los hermanos ahí ha cambiado en los últimos tiempos y hace muy poco. Y yo creo, desde mi perspectiva, ha cambiado de manera positiva. De hecho, yo creo que fue muy bueno. Conociendo un poco el contexto también, donde está John MacArthur en California, mi familia es de California, yo nací en California y entonces he pasado un buen tiempo ahí, conozco un poco también el contexto político y he estado siguiendo lo que ha estado pasando. Y el gobernador actual de California realmente estaba imponiendo medidas, ¿cierto?, con la excusa de todo esto del COVID-19, que en muchos casos eran bastante inapropiados, yo diría. Y también bastante desbalanceado. O sea, en California, en este momento, tú puedes, porque hay ciertas cosas que consideran como servicios esenciales, ¿cierto? Y dentro de ellos están las botellerías, dentro de ellos están las clínicas de aborto. Entonces tú el domingo en la mañana puedes ir a asesinar a tu bebé en una clínica de Planned Parenthood, porque ese es un servicio esencial según el Estado. De hecho, el gobernador de California hace poco hizo un llamado, ¿cierto?, a mujeres de otros estados donde hay algunas restricciones o no hay tanto acceso al aborto, que puedan venir a California, incluso con todo lo que está pasando, y tener abortos ahí. Entonces, ese es el contexto
en el que está ocurriendo todo esto. No solo eso, pero también en las últimas semanas hay todas estas protestas sobre el tema del Black Lives Matter que han estado ocurriendo, y el gobernador de California no tenía ningún problema, ¿cierto?, con estas reuniones masivas donde estaban destruyendo propiedad y hasta estaba... tenía todo un video, ¿cierto?, apoyando la causa y casi llorando por televisión, mostrándose como su solidaridad, ¿cierto?, con la causa de este movimiento que, si bien tiene algunos aspectos, podríamos decir que intentan pintar esto como un tema de justicia social, pero gran parte del asunto es una plataforma totalmente anticristiana y es algo, bueno, sí, que va totalmente en contra de la fe cristiana y de hecho en la página de Black Lives Matter llegan a tal punto a decir que una de las cosas que se tiene que destruir en la familia, como el concepto occidental de la familia nuclear y todo lo demás. Entonces, ese es el contexto que lamentablemente algunos hermanos no conocen obviamente muy bien lo que está pasando políticamente. De hecho, muchos erróneamente han estado diciendo que John MacArthur se está oponiendo a Donald Trump, ¿cierto? Porque dicen, bueno, Trump es el presidente de los Estados Unidos y se está oponiendo al César. No, para nada. De hecho, Donald Trump está totalmente a favor de que las iglesias abran y todo esto. Es el gobernador específicamente del estado de California el que está en oposición a lo que está haciendo las iglesias. Entonces, desde mi perspectiva es algo bastante positivo y sorprendente, algo que no me esperaba para nada de John MacArthur. Y creo que está generando una conversación bastante importante e interesante también para nosotros en nuestro contexto latinoamericano. Alejandro, ¿qué opinas tú sobre todo esto? Yo no estoy tan bien enterado acerca del contexto de California, pues yo vivo en la Ciudad de México y desde que todo este asunto de John MacArthur inició, no he estado yo siguiendo mucho la noticia. Sinceramente, me ha parecido que dentro de muchos círculos es una discusión infructuosa y pues más bien me he mantenido un poco al margen en cuanto a esta discusión. Yo ya había anteriormente escrito algunos artículos, algunas publicaciones con respecto a ser prudentes, a no exponernos, a obedecer a Dios en relación a cuidar la vida del prójimo. Entonces, yo ya había tenido una palabra, una participación en el asunto de que debemos esperar. Y cuando todo este asunto de John MacArthur inició, pues yo dije, ay, va a empezar otra vez la misma discusión que inició o que estuvo un poco encendida hace unos meses, unas semanas, porque ya tiene bastante tiempo esta pandemia, esta cuarentena. Y no le he seguido tanto la pista. Sin embargo, he visto sí algunos comentarios que pues me deja ver que muchos cristianos todavía están muy confundidos en muchos asuntos. Empezando desde el asunto de que veo todavía muchos cristianos que están tachando a John MacArthur de ser antibíblico porque se supone, según ellos, que él debe una obediencia absoluta y ciega al magistrado civil. Desde allí estoy viendo que pues la iglesia no está educada, ¿no? La iglesia no entiende. O sea, me parece que en cierta medida lo que está haciendo John MacArthur es poco sabio, especialmente el asunto de que básicamente dice no hay que usar cubrebocas, no hay que respetar lo de la distancia, casi parece como el Estado dice esto, bueno, vamos a decir exactamente lo contrario, nada más por llevar la contraria. Pero
pero hay un punto en donde, a pesar de que él está haciendo, o aparentemente está haciendo casi como lo opuesto, hay un punto en donde es legítima la desobediencia a los magistrados civiles, y eso es lo que creo y veo que muchos cristianos todavía no ven, todavía no entienden. Y entonces dicen, no, es que si tú te opones a tus autoridades, tú estás oponiéndote a Dios. Bueno, en un punto sí, pero no siempre. Y bueno, desde ahí estamos todavía bien verdes, ¿no? Nos falta muchísimo todavía. Apenas hoy estaba releyendo la Confesión de Fe de Westminster y algunos otros documentos en donde se habla acerca de una obediencia a los magistrados civiles cuando ellos nos mandan algo legítimo. Pero cuando nos mandan algo ilegítimo, entonces no solamente podemos desobedecer, sino debemos desobedecer, porque debemos obediencia primero a Dios y después a los hombres. Entonces, lo que puedo asegurar es que a mí me costaría emitir un juicio totalmente de decir, bueno, no, John MacArthur definitivamente está pecando. No diría eso, y tampoco diría, no, John MacArthur definitivamente está haciendo todo bien y está dando gloria a Dios con todo lo que está haciendo. Bueno, tampoco podría decir eso. Hay detalles que digo, oye, eso estuvo muy bien, y hay detalles que digo, creo que eso fue imprudente. Entonces, como sabemos, las situaciones siempre son complejas. No podemos siempre decir que las cosas son blancas o negras. Hay tonos de grises en medio. Entonces, yo creo que debemos saber ver esa realidad y entonces ser objetivos con respecto a lo que está pasando con John MacArthur y la situación, y también al momento de discutir este asunto para con nosotros. Porque como he visto, muchas personas piensan que están viviendo en el mismo contexto que John MacArthur, cuando no es así. Entonces, hay que saber ver que las circunstancias de cada uno son diferentes, y que dependiendo de las circunstancias de cada uno, una cosa es prudente en un contexto y otra cosa no es prudente en otro contexto. Entonces, bueno, eso sería mi opinión en este asunto. Bueno, por mi parte, bueno, cuando supe la noticia de MacArthur fue como algo bien interesante, podría decirlo. Fue algo que también me ha llevado a pensar mucho, porque si analizamos un poco todo lo que está sucediendo, no solamente en Estados Unidos, sino también en nuestros países, en momentos como esta pandemia, que la pandemia claramente es real. Gente, personas están muriendo por la pandemia, es algo que no podemos negarlo, es verdadero, debemos tener cuidado, pero también vemos que los gobiernos se quedan inmóviles en temas como de marchas ideológicas. Como decía Natán hace un poco, o sea, aquí en Chile recuerdo, no sé, hace cuántas semanas atrás, cuando creo que fue un día domingo, estaban armando un escenario en plena pandemia para celebrar un tema sobre el lobby gay, creo que era, y las autoridades no hacían nada. O sea, marchas que tienen que ver con ideologías tienen toda la libertad para poder andar sin mascarillas, no tener distancia social en ningún sentido. Hacen desórdenes, destrozos, vandalismo en muchas circunstancias. Bueno, estoy hablando mayormente de mi país, bueno, y también en Estados Unidos ha sucedido también casi lo mismo. Pero cuando vemos a una iglesia de hermanos que a veces son hermanos ancianos o hermanos humildes, a lo mejor de alguna localidad, que se juntan a adorar al Señor, se llama a la policía y se van detenidos. O sea, yo creo que es algo que en cierto sentido da para pensar. O sea, ¿hasta qué momento el Estado o el gobierno nos ha ido poco a poco acorralando en cierto sentido? O sea, yo hace un día atrás pensaba sobre esto. O sea, existe un poco de incertidumbre, un poco de miedo. Hemos caído un poco en temor de decir o hablar la verdad. Lo veo en el sentido de que muchos, como dices tú también, Alejandro, quieren obedecer al gobierno casi en todo lo que el gobierno diga, o sea, casi en todo lo que el Estado diga. O sea, ¿vamos a permitir eso? O sea, van a llegar ideologías que van a querer educar a nuestros hijos y no vamos a poder hacer nada. Yo creo que es algo que debería hacernos pensar a todos en este tiempo, creo yo. Bueno, y otra pregunta que a lo mejor
vendría sobre esto, porque también han dicho que todo esto vendría siendo como un tipo de persecución, ¿cierto? Muchos han escrito por ahí que esto es como un tipo de persecución a la iglesia y todo este tema. Llaman a MacArthur también alarmista y todo lo demás. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Creen que esto sea así? O sea, yo creo que, bueno, primero un poco respondiendo a lo que está anterior, debemos entender que hay dos puntos. Y yo creo que por un lado es considerar e intentar llegar a una determinación a cuanto a la situación en la que estamos, el peligro relativo que se está viviendo, porque sí, sin duda hay una pandemia, pero ¿cuál es la realidad de esa pandemia en comparación con todas las otras enfermedades que hemos visto en los últimos 20 años o más, ¿cierto? Y los otros peligros que se están viviendo en el mundo. Entonces, por un lado, es como medir la situación, de cierta manera, y entonces... Por ejemplo, yo no tengo ningún problema, ¿cierto? Si estamos en el edificio en la iglesia y entra un bombero gritando, diciendo que se está quemando el edificio y todos tienen que salir, ¿cierto? O sea, yo no vamos a tener una reunión con los ancianos, con los presbíteros para tomar una determinación. Claro. Pero por otro lado, ¿cuál es la realidad de la situación en la que estamos? Y yo creo que muchas personas simplemente asumen que la manera que se está planteando simplemente es así. Y yo no estoy hablando necesariamente de creer en teorías de conspiración y de que todo esto es un invento. No, pero sí, por ejemplo, reconocer en los Estados Unidos, en marzo, el director creo que el CDC y todo esto, el Fauci, él dijo, el CDC dijo, no usen máscaras. Le dijeron a todas las personas, no usen máscaras, las máscaras no ayudan. Finalmente, realmente por favor, no compren máscara, déjenlo para la gente que trabaja en salud. Y ahora están diciendo, no, en realidad sí necesitamos máscara. Entonces, o están mintiendo ahora o estaban mintiendo en marzo. ¿Me entiendes? Entonces, de cualquier forma, el gobierno o estas autoridades, ¿cierto? Que supuestamente están preocupados por la salud de las personas, mintieron. Finalmente. Entonces, ahora, ¿cómo lidiamos con esa realidad? ¿Cómo procesamos la información? Obviamente tampoco podemos decir, no, todo es una conspiración, por un lado, ¿cierto? Pero también podemos cuestionar hasta cierto punto lo que se está planteando. Ahora, en cuanto a este otro tema creo que estamos todos en acuerdo y en el segundo punto, porque el primero es cuál es la situación en la que estamos y lo segundo es si hay momentos en que los cristianos tienen un deber de resistirse a los tiranos. Y yo creo que desde una perspectiva reformada definitivamente es parte de esa tradición, ¿cierto? No creemos en una lealtad ciega al César. Obviamente hay extremos en los dos lados, ¿cierto? Hay extremos de que cualquier cosa, cualquier pequeño detalle que se equivoca el magistrado, nos vamos todos en rebelión. Pero por otro lado, tienes personas, por ejemplo, en la iglesia en Alemania, en los tiempos del Tercer Reich, que estaban diciendo, bueno, el magistrado dice que tenemos que echar a los judíos de la iglesia y por lo tanto tenemos que obedecer a esa autoridad. Entonces, obviamente en esa conversación entonces, por así decirlo, desde mi perspectiva, hay estos dos aspectos que tenemos que manejar. Número uno, ¿cuál es la realidad de la situación? ¿En qué tanto peligro inminente estamos? Y lo otro es cómo desarrollamos una teología de resistencia a la tiranía
que no es pasiva por un lado, pero tampoco simplemente es una constante rebeldía que siempre está buscando cualquier excusa para oponerse a las autoridades, por así decirlo. Claro. Bueno. ¿Qué opinas tú, Alejandro? Pues yo debo aceptar que yo estoy en un contexto algo diferente al de ustedes, hermanos. Porque aquí, bueno, como ustedes quizás habrán escuchado, el presidente no usa la espada. Y eso ha sido un tanto parejo. Es decir, el presidente no quiere castigar a los criminales, pero asimismo ha sido muy permisivo en el asunto de permitir que la gente esté afuera. Aquí no se prohíbe. En ninguna parte, por lo menos aquí en la Ciudad de México, no te llevan preso ni nada. Si vas por la calle o si te reúnes en una iglesia, quizás, no sé, te llaman la atención o algo, pero hasta eso y no va a pasar gran cosa. Hay gente que ya se está reuniendo acá con todas las medidas que ha podido tomar, quizá en grupos pequeños, cosas así. Hay gente que nunca en ningún momento se dejó de reunir y que sí ha sufrido algunas pérdidas por lo mismo, pero hasta eso y acá en el contexto en donde yo estoy, la situación es mucho más sencilla en ese sentido. Sin embargo, también, por lo menos desde mi perspectiva, lo que yo he visto es que, como decía hace un momento, hay hermanos que en ningún momento dejaron de reunirse. E incluso el pastor de esas iglesias, de algunas de ellas, llegó a fallecer de coronavirus. Tengo mucha gente cercana que falleció por eso. Ya conozco de muchos casos en la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, que es la iglesia donde yo estoy, muchos casos de gente que ha fallecido por eso. O bueno, por lo menos eso es lo que dicen que fue la causa de su fallecimiento. Ahora, yo la verdad, como dice Natán, y me parece que lo que dice Natán es correcto y es cierto, no hay que creer así de facto todo lo que nos dicen. Y eso me parece bien cierto, porque sí, claro, si bien hay algunos que, como decía por ahí un hermano, que si los reptilianos Anunnaki, que quiénes son esos, que esos están haciendo una conspiración universal, no sé qué cosas, los masones y bueno, una locura, ¿no es cierto? Y la gente, mucha gente es rapidísima en creer esas locuras. Pero por otro lado están los que no, hay que creerle a los noticieros. Todo lo que nos digan los noticieros es cierto. Bueno, yo a ninguno, ¿no? O sea, ni a los conspiranoicos ni a los noticieros, ¿no? O sea, yo me voy con ciertas reservas. Y yo lo que afirmo es, yo lo único que sé es que la gente que está saliendo descuidadamente, mucha de ella, está falleciendo de algo que les da, no sé si llamarlo coronavirus, ya no sé si ese sí sería el nombre adecuado, no sé qué sea, ¿no? Pero hay gente que está perdiendo la vida por ir descuidadamente afuera y no quisiera que un pastor cargue en su conciencia el hecho de que, bueno, yo le dije a mi congregación que volviéramos a reunirnos y fulano falleció y mengano falleció y eso queda en mi conciencia porque yo les dije que no iba a pasar nada, que Dios nos protegía. Entonces, vivo un poco en ese contexto en donde las autoridades no han sido tan severas, pero quizás el virus como tal sí lo ha sido. No sé si sea el virus del coronavirus o otra cosa, no tengo idea. El asunto es que fallece la gente y que hay que ser cuidadosos. Yo veo que muchos hermanos, y lo voy a decir así, espero no ofender a nadie, están muy encerrados en su mundito. Y como su vecino no ha fallecido y como su papá y su mamá y sus hermanos no han fallecido, para ellos nadie ha fallecido, nadie ha sufrido con el virus. Es una mentira. Ok, pero el mundo va más allá de tus conocidos más cercanos. A veces uno, por ejemplo, en este caso, dentro de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, uno se entera mucho de lo que pasa con los pastores en la Iglesia Nacional, a un nivel nacional, y han fallecido en todas partes, en todas partes.
Entonces, yo trataría de ir con cuidado y con prudencia, porque yo la verdad no quisiera que un pastor cagara en su conciencia el decir, yo les dije que nos volviéramos a reunir y pasó esto. O un consistorio que haya dicho, nosotros insistimos en volver a reunirnos y nuestro pastor ya no está con nosotros. Entonces, creo que hay que ser prudentes. Ahora, por otro lado, lo que preguntabas, mi hermano Pablo, en acerca de la persecución. Yo creo que sí hay una persecución. Que, ok, no es como en otras épocas del cristianismo. Ok, no es de que nos persiguen con trinches y antorchas o algo así, que nos prenden como lumbreras en las calles. Ok, sí, no es así. Es diferente. Pero me parece que sí podemos hablar de una persecución. Y si, ok, quizás no vamos a hablar de una persecución, bueno, está bien, pero por lo menos de un inicio de ella. Y yo sí creo que por lo menos esto que está sucediendo es un inicio de algo, de una persecución que se viene con todo contra la iglesia y contra los creyentes. Por lo menos eso sí. Porque, bueno, acá en México, como quizás algunos de ustedes habrán visto, he estado publicando un montón de cosas de política, de leyes, de que si el Código Penal, a mí casi no me gustan esos temas, no soy muy dado a ello, pero veo la necesidad y no me queda más que entrar a ver qué está pasando. Y en estos últimos días se ha legalizado, o más bien se ha penalizado, las llamadas terapias de conversión. El asunto es, ¿qué es una terapia de conversión? Bueno, los progres quieren decir que una terapia de conversión es algo violento, inhumano, que despersonaliza al individuo, que intenta, según esto, hacer que una persona que es naturalmente homosexual se vuelva antinaturalmente heterosexual. Y entonces dicen que esto es un crimen, una tortura. Pero el asunto más alarmante está en esto, en que ellos terminan extendiendo esto hasta una sencilla consejería pastoral, que también eso va a poder ser considerado como una terapia de conversión. ¿No? Hasta un papá y una mamá que tratan de persuadir a su hijo diciéndole, hijo, no, es que la homosexualidad es pecado. Y también eso va a poder ser considerado una terapia de conversión y una tortura y algo ilegal. Y entonces, ¿qué? O sea, eso apenas abre la puerta para una persecución sistemática en contra de los ministros, en contra de los padres cristianos. O sea, y yo entiendo, ahí no es una ley que dice, persigamos a los cristianos. Yo lo sé, pero es el inicio de eso. Y si no es el inicio de eso, ¿qué es? Porque estuve ahí viendo el Congreso, la reunión del Congreso de la Ciudad de México, cómo se reunían los diputados hablando acerca de este asunto, de esta ley de las terapias de conversión, y 2, 3 de ellos, de los diputados, estuvieron en contra de que se penalizara las llamadas terapias de conversión. ¿Y qué pasó? Los ignoraron por completo. Hubo una avasallante mayoría que estuvo a favor de penalizar esto y con argumentos, bueno, que están caricaturizando básicamente el cristianismo y nuestra postura. Entonces, yo creo que sí podemos hablar del inicio, por lo menos, de lo que será una persecución contra la iglesia y contra el cristianismo. Sí. Bueno, eso es claro. Bueno, aquí en nuestro país, bueno, tenemos varias regiones que están con cuarentena y solamente acá en la quinta región nosotros tenemos 2 permisos por semana, o sea, para poder salir a lo mejor 3 horas a comprar nuestros alimentos y, bueno, y lo necesario. Pero como decía, cuando existen marchas, cuando existe ese caos que a lo mejor desarrolla una línea política, mayormente en las calles, nunca se interrumpe, o a lo mejor claramente a lo mejor pueden estar los policías allí, pero los noticiarios le dan más énfasis claramente a un culto cristiano con unos hermanos que a vándalos que están claramente en las calles destruyendo. Pero como decías tú, yo creo que sí existe un tipo de persecución ideológica. Existe un mundo de las ideas donde hoy se está dando la batalla seriamente. O sea, el neomarxismo o el marxismo cultural, como podríamos decirle,
claramente los pilares que quiere derribar, aunque pudiéramos hablar de conservadurismo o temas morales, son temas que provienen del cristianismo, y en sí es el cristianismo a quien quieren derribar. Nos han acorralado cada vez más proponiendo leyes. Aquí hay una ley que se llama la ley ESI, que tiene que ver con la educación en temprana edad para los niños, y creo que en Argentina ya se ha estado implementando, donde profesores se han bajado los pantalones a mostrar los genitales a los niños. O sea, es algo terrible. También el tema de querer como implementar, o sea, no como implementar, sino abrirse a una identidad sexual, creo que es el tema de la pedofilia, o sea, abrirse a la pedofilia. Son temas que ya están ahí, y que ninguno de nosotros va a poder decir, hey, oye, eso está mal, no se debe hacer. La palabra de Dios dice que eso está mal, que es detestable delante de Dios. Y eso nos va a provocar claramente una persecución. Son temas que creo yo hay que empezar a meditarlos, a comentarlos con otros también, para poder abrirse un poco más a estos temas y también poder batallarlos. O sea, yo te admiro, Alejandro, de poder haber salido a protestar en este sentido por lo que está sucediendo en tu país. En nuestro país también han habido marchas, pero creo que debemos tratar de unirnos un poco más en estos temas. Sí, definitivamente. Natán, creo que quiere hablar. Sí, bueno, agregando a lo que acaba de decir, yo creo que, bueno, para mí también, en otras oportunidades, salir a ver algunas marchas y ver lo que está pasando en las calles con todos estos diferentes movimientos, realmente, a mí por lo menos, me abrió los ojos, y entonces creo que hay muchos hermanos que nunca han salido a ver esas cosas, y creo que puede ser muy positivo para conocer la realidad de nuestros diferentes países y lo que se está viviendo. Primero quiero agregar un poco a lo que estaba diciendo Alejandro, en cuanto a los riesgos de volver a abrir, ¿cierto?, como iglesias. Ese es un tema que he conversado con varias personas y creo que es algo legítimo. Sí, sin duda hay un riesgo involucrado con abrir nuestras iglesias y las consecuencias que eso puede tener. Y yo creo que hay que tener prudencia en todo eso. Pero bueno, también hay que reconocer que este virus parece impactar a un grupo bastante específico de personas. O sea, no tengo todas las cifras acá, pero la gran mayoría de las personas que han fallecido en esto son mayores son gente anciana, y también son personas que tienen otras condiciones crónicas y condiciones médicas. Entonces hay que tomar eso también en consideración. Entonces, pero también yo creo que otra cosa que hay que balancear es que simplemente el no reunirse no es como por de facto la vía segura, porque el no reunirse también tiene riesgos. O sea, y no solo el no reunirse, el cerrar toda la economía y cerrar, básicamente, poner nuestros países en pausa, también atenta contra nuestro prójimo, finalmente. O sea, Claro. Sí, hay mucha gente que se va a enfermar y que va a vivir las consecuencias de la enfermedad, pero hay otras personas que hoy en día no tienen cómo alimentar a sus hijos por lo que está pasando en la sociedad. Vamos a decirle a esas personas, no, lo que pasa es que tú estás interesado en el dinero solamente, eso no es eso no es lo más importante. No, obviamente no todos pueden darse el lujo de encerrarse por 6 meses sin un ingreso, por ejemplo. Entonces, hay varios factores al que considerar. Y en cuanto a la iglesia en sí, yo creo que esto es algo importante, porque nos tenemos que empezar a preguntar también qué tan esencial es reunirse, qué tan esencial es que el cuerpo de Cristo, o sea, yo creo que, por ejemplo, todos nosotros hace un tiempo estábamos criticando esta idea de tomar la cena del Señor de manera virtual. Estamos diciendo, no, eso no se puede hacer.
Pero ¿cuál es la alternativa? Bueno, no vamos a tomar la cena del Señor por los próximos, no sé, el próximo año, por decir algo, para ser bien cauteloso. Entonces, realmente, y con esto no digo necesariamente que tengo la respuesta, pero tenemos que considerar el riesgo también con la importancia de la iglesia. Ahora, para muchos evangélicos, y yo lo he escuchado, simplemente, bueno, la iglesia somos nosotros, no es necesario reunirse, ¿cierto? Y todo lo demás, pero yo creo que ninguno de nosotros es de esa opinión. Entonces, es algo que también tenemos que poner en la balanza y considerar. Ahora, en cuanto a la persecución, que yo creo que también es un tema importante de conversar, porque yo he visto muchas personas decir de manera bastante despectiva, son alarmistas, ¿cierto? No, esto no es persecución, lo que están viviendo los hermanos en China, en Nigeria, eso sí que es persecución. Ahora, sin duda, uno puede reconocer que nuestros hermanos en otras realidades están viviendo cosas terribles que nosotros no estamos viviendo. Correcto, ningún problema con afirmar eso. Pero eso no significa que lo que se está viviendo en nuestros países no es persecución. Y por otro lado, generalmente, si nosotros estudiamos la historia de la iglesia, las persecuciones normalmente no ocurren de la noche a la mañana. O sea, no empieza siempre o sea, por ejemplo, un ejemplo del siglo pasado, las persecuciones a los judíos en Alemania no empezó con las cámaras de gas, no es que Hitler llegó y el primer día empezó con eso, con los campamentos de concentración, no, fue un tema que se fue desarrollando en el tiempo, fue un paso, otro paso, claro. Y hace poco estaba viendo un documental sobre la Segunda Guerra Mundial, y muchos de los judíos pensaban, ya no, pero ahora nos están pidiendo esto, pero esto va a pasar, como siempre ha pasado, o sea, no, esto es solo temporal, esto no va a llegar más lejos de lo que ha llegado, y después avanzaba un poquito más, y avanzaba un poquito más, y así es como ocurren las tragedias en la historia. Ahora no estoy diciendo, por favor, que lo estamos avanzando a campamentos de concentración o algo por el estilo. Solamente estoy indicando que toda persecución tiene un punto de inicio. Y cuando los tiranos se dan cuenta de que pueden quitar tus libertades y pueden finalmente pisotear esas libertades, toman un poco más de terreno y toman un poco más. Así es como funciona esto. Y eso es algo que podemos aprender, ¿cierto? De todos estos movimientos progresistas y todo lo demás, que son una minoría. O sea, si hablamos de los homosexuales, si hablamos de los trans, de estos diferentes grupos, son un grupo bastante minoritario, pero han sabido, ¿cierto?, cómo meter ruido, finalmente. Y por otro lado, nosotros no metemos ruido, ¿cierto?, en muchos casos, y las cosas a veces van de mal en peor. Y también, otro punto que quiero tocar en cuanto a la persecución es que algunos han dicho, bueno, porque, bueno, en el caso de California, no es solo dirigido en contra de las iglesias, también son afectados los bares y todo esto. Y como si eso fuera un argumento para decir, esto ya no es persecución. Pero creo que si estudiamos la historia del pueblo de Dios, o sea, he estado enseñando en el libro de Daniel últimamente, si consideremos las historias que hay en Daniel, el mandato de arrodillarse ante la estatua de oro no era solamente para los judíos, era para todos, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que no estaban atacando solamente a los judíos. Lo mismo con el mandato, ¿cierto?, de no orar a otros dioses, ¿cierto?, donde Daniel terminó en el foso con la fosa con los leones. Aunque esa historia es interesante, porque ahí sabemos que la motivación
de las personas que crearon esa ley era atacar a Daniel. Pero la manera que se presentó era algo todos por igual, ¿cierto? No se puede orar a ningún otro Dios aparte justamente del rey. Entonces, el hecho de que algo no es solamente en contra de los cristianos no significa que no es persecución. O sea, en China a los musulmanes los están mandando a campamentos de concentración en este momento. ¿Acaso por eso vamos a decir que la persecución en China no es persecución, ¿cierto? Porque no es solo contra los cristianos, también están persiguiendo musulmanes. Obviamente no. Entonces, yo creo que este tema de la persecución es algo que tenemos que considerar un poco más como cristianos. Yo creo que hay algunos predicadores que han dicho en algunos sermones bien, en momentos de mucha emoción, tú no sabes lo que es la persecución y todo esto, y que hasta cierto punto es verdad, pero creo que hemos tomado eso un poco demasiado lejos y tenemos que parar y decir, momento, o sea, tenemos que entender los tiempos en los que estamos viviendo. Tenemos que mirar alrededor y entender que porque algo empieza de una manera no significa que va a terminar de esa misma manera. Y así ser sabios en la realidad en la que estamos viviendo en nuestros países. Yo creo que también me gustaría añadir en el punto de ser alarmistas y todo esto. Yo creo que más bien a veces pecamos de ingenuos, no tanto de alarmistas. Y claro, sí hay gente que sí es alarmista en un sentido en que pues se cree esas cosas de las conspiraciones y que sí, cosas sí ya demasiado, que alguien imaginó demasiado. Pero muchas veces pecamos de ingenuos. Y yo lo digo por mi contexto aquí en México. Muchos mexicanos votaron por el partido que ahora está en la presidencia, votaron por este candidato y muchos cristianos decían, no, pues es que él es el mejor, todo va a estar bien. Y había 2 que 3 hermanos por ahí diciendo, no voten por él, no voten por él, va a pasar esto, va a pasar esto. ¿Y qué les decían a ellos? Les decían, son unos alarmistas. Así. ¿Y qué pasó? Ahorita es peor de lo que esos hermanos nos estaban advirtiendo. O sea, yo creo que no debemos ser ingenuos con esta gente. Y debemos saber ver que quizás ellos no están conscientemente, muchas veces, no están conscientemente atacando el cristianismo. A veces sí, a veces no, pero lo están haciendo. O sea, quizás no están pensando, vamos a destruir el cristianismo, y se reúnen en grupos pensando, a ver, ¿cómo vamos a destruir el cristianismo? Quizás no hacen eso, pero el hecho es que sí lo están destruyendo. O sea, sí están atacando las bases cristianas, la familia cristiana, la iglesia. Y yo quiero contar un poco acerca de, por ejemplo, el contexto en el que estamos viviendo ahorita aquí en México, especialmente en la Ciudad de México, donde hay mucho progresismo. No solamente está esta penalización de las llamadas terapias de conversión, hay otras 2 cosas que están en curso en este momento. De hecho, perdón, 3 cosas. Apenas hoy fuimos a manifestarnos porque el día de mañana van a discutir el asunto del aborto, van a despenalizar el aborto. Y por supuesto fuimos, nos manifestamos, dijimos un montón de cosas, pero la verdad, y esto lo voy a decir con mucho dolor, yo creo que sí va a terminar despenalizándose. ¿Por qué? Son mayoría los que están en el Congreso. Son una mayoría liberal, progre, que favorece a toda esta agenda ideológica. Y sí salimos, y yo salí porque si no hago eso, yo no voy a poder dormir tranquilo. Yo voy a decir, se estaba pasando eso allá afuera, ¿yo qué hice? Bueno, por lo menos voy a poder decir, bueno, salí. Traté de que nuestra voz fuera escuchada, pero al final la verdad es que creo que ellos van a poder hacer lo que quieran hacer. Y está sobre la mesa también que discutan acerca de quitar o no permitir algo a lo que se le ha llamado el PIN parental. PIN parental. Eso significa que cuando el papá o la mamá de un niño
sepa que en la escuela de este niño se está enseñando ideología de género. Si el PIN parental está en vigor, entonces el padre o la madre puede mandar una carta a la escuela y decir, por favor, que mi hijo no tome esas materias. Y la escuela debe respetar la decisión de los padres. Pero la gente en nuestro país actualmente, ¿qué quiere hacer? Quitar eso y decirle al papá y a la mamá, ¿saben que ustedes no van a poder decidir más acerca de la educación de sus hijos? ¿Quién lo va a decidir? Nosotros. Vamos a educar a sus hijos y les guste o no, van a tomar lo que nosotros demos. Y después de eso, ¿qué más? Bueno, la ley para los niños trans. ¿Qué es esto? Que los niños aún menores de edad, si ellos deciden hoy, aunque yo nací biológicamente como varón, soy una niña, ellos van a poder ir al registro civil y van a poder cambiar su género, bien su sexo ahí legalmente a ser una niña. Aún si los padres no están de acuerdo. O sea, ¿y quién los va a detener? Son mayoría. ¿Y qué va a pasar con los cristianos cuando intenten oponerse a eso? Nos van a censurar. Claro. Y si bien, como he dicho, el presidente actual es bastante permisivo, es bastante con una filosofía de no aplicar la fuerza del magistrado civil y la espada. Y eso, bueno. Pero si él no lo hace, las demás personas que están en su gabinete y que sí están con toda la intención de aplicar la espada, lo van a lograr. Entonces, y esto todavía, muchas de estas cosas todavía no son una realidad, pero yo veo que vamos para allá corriendo. Entonces, yo pienso, ok, está bien, no hay que ser sumamente alarmistas, pero más bien yo pienso que el pecado que hemos cometido es ser ingenuos y pensar, todo va a estar bien, no pasa nada, todo está excelente, sí, no, persecución, ay, qué exagerados. Así, la gente está pensando eso. No, hermanos, siento mucho que más bien la gente está desconectada de la realidad y están metidas en su mundo de iglesia y mi casa y mi familia, mis hijos. No tengo idea de lo que pase afuera de mi propio círculo, y por estar desconectadas de esa manera es que no entienden que en realidad sí se viene algo bien fuerte contra la iglesia. Claro. Sí, bueno, y me vienen varias cosas también a la cabeza, o sea, a mí también no me cabe en la cabeza personas que por una justicia social hoy en día también persigan o animen todas estas leyes, porque muchos de los que están a favor de la justicia social y muchas otras cosas más levantan la voz en temas de mercado, en temas de modelos de mercado y otras cosas más, pero en temas de aborto libre, en temas de ideologías de género y otras cosas más están callados. Eso es lamentable. Pero el otro tema también, el tema de ser ingenuo, yo creo que también está el otro lado, el tema del derrotismo, el tema de que, bueno, esto es lo que estaba escrito, esto es lo que va a pasar, bueno, quedémonos de manos cruzadas, Cristo viene, así que hermanos, estemos mirando a los cielos porque Cristo vendrá en la nube. Y yo creo que es un tiempo, hermano, hablando bien seriamente, es un tiempo, yo ya le dije a un pastor, se lo dije en la red social, es un tiempo para meditar sobre nuestros caminos como iglesia. Hemos sido llamados a producir una transformación cultural. Hemos sido llamados a ser sal y luz de este mundo. Y si están pasando también estas cosas, son cosas que nos tienen que provocar a nosotros examinarnos, a nosotros mismos como iglesia. ¿Qué hemos estado haciendo? ¿En qué dirección hemos estado trabajando? Son cosas que nos deben provocar examinarnos, hermanos. Porque claramente hoy en día reina un tipo de escatología que lamentablemente ha dejado a muchos hoy en día con los brazos cruzados, no mirando hacia adelante, no mirando un futuro más victorioso, ¿cierto? Donde la iglesia puede provocar transformación, ¿cierto? Y esto, hoy día nos vemos en esto. Hemos sido arrinconados poco a poco, pero también debemos decir que este no es el fin tampoco. El Dios del pacto se levantará, hermano. Y yo creo que va a ser así. Debemos confiar también en el Señor. Sí, es correcto. Sí, yo creo que muchos de los hermanos viendo la transmisión nunca han visto tantos postmileniales en un solo video.
Pero sí, hermano, yo creo que es importante, obviamente, un optimismo histórico dentro de todo esto. Aunque un hermano hace poco hizo un comentario como, porque como yo estaba hablando quizás de un poco negativo sobre lo que estaba pasando, y dice, pero tú no eres postmilenial, ¿cómo es que van a haber dificultades en el mundo? Pero no, nosotros creemos que pueden venir persecuciones, que van a venir dificultades, estamos en una batalla, ¿cierto? No estamos en esa era dorada, estamos bastante lejos de eso, yo diría. Pero estamos enfrentando tiempos difíciles en todo esto. Pero la diferencia es esto, o sea, que nosotros no vemos, mira, las cosas están tan mal que Cristo viene, que en cualquier momento nos vamos. Eso no es nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad, o sea, yo, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Estados Unidos y está también teniendo con repercusiones en nuestros diferentes países, yo no lo veo como el principio de algo, yo lo veo como el fin de algo. Lo que veo es que la cosmovisión, el occidente que ha dicho no queremos ese concepto medieval donde el Dios cristiano es el centro de todas las cosas, somos modernistas, no necesitamos esos conceptos anticuados. El cristianismo era una religión relativamente civilizada, pero ahora hemos pasado a tiempos más iluminados. Todas esas personas están llegando al fin de esa cosmovisión totalmente errada. Y todo lo que Francis Schaeffer, lo que un montón de otras personas vienen diciendo hace años, que o es Cristo o es caos. Y hoy día estamos viendo caos. Nuestra civilización no va a perdurar con un pluralismo. La libertad no puede existir aparte de una civilización cristiana. Entonces, la realidad del asunto es que la única respuesta para nuestras naciones en lo que estamos viendo es el Evangelio. La única respuesta y lo único cierto que trae sanidad a las naciones es el Evangelio. Y partiendo del Evangelio podemos empezar a saber y enseñar a las naciones cómo debemos vivir, ¿cierto? Y cómo debemos pensar en cuanto a la educación, en cuanto al gobierno, en cuanto a la familia y todos estos asuntos. Entonces, realmente quizás tenemos que pasar por esta incoherencia, por esta total, lo absurdo que estamos viendo en este mundo, ¿cierto? Donde la gente está encerrada en miedo, ¿cierto? Está entregado a un miedo y está, por otro lado, entregando todas sus libertades a personas que tienen hambre de poder y que no creen en Dios. Y por lo tanto no están sujetos a nadie, aparte de simplemente lo que ellos pueden adquirir en esta vida, finalmente. Y eso realmente es una fórmula muy peligrosa. Entonces estamos viviendo en tiempos difíciles, pero finalmente es algo que tenemos que pasar y nosotros en medio de todo esto tenemos un llamado a la fidelidad. Ahora, y por eso muchos de estos temas, discusiones sobre el COVID-19 y todo esto, no tiene realmente que ver con el virus, tiene que ver con las libertades que se están quitando con la excusa del virus, más allá de verdaderos peligros y todo lo demás. La pregunta es, ¿qué va a pasar después de todo esto? O sea, los estatistas cuando toman libertades nunca las devuelven. Esa es la naturaleza del poder. Entonces ellos dicen, no, es solo por este rato, ¿no?
pero nunca es así. O sea, es cosa de ver la historia. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo, hermanos. Y obviamente muchas de estas cosas, yo creo que cada uno de nosotros a veces siente, ¿qué puedo hacer al respecto? No hay nada que puedo hacer ante el avance de ciertas cosas que están pasando en mi nación. Lo único que puedo hacer es ir de rodillas orando como Daniel, ¿cierto? En Daniel capítulo 9, clamando en arrepentimiento por su nación, clamando a que Dios pueda intervenir y ser fiel en esas áreas que Dios me ha dado, en discipular a mi familia, con los hermanos de la iglesia y en el contexto cultural, siendo sal y luz finalmente. Entonces, son tiempos muy, muy complicados y para nosotros acá en Chile empezaron en octubre los tiempos complicados, pero sigue el mundo dado vuelta hasta el día de hoy. Creo que para todos en este momento. Entonces, sí, es un llamado difícil, pero es parte de seguir a Cristo. O sea, ninguno de nosotros decide los tiempos que nos toca vivir. O sea, eso es la mano soberana de Dios. Si me hubieras dicho en el 2019, en julio, que íbamos a estar teniendo esta conversación, yo no lo hubiera creído. Pero aquí estamos, y creo que muchos podrían decir lo mismo. Claro. Y es bien interesante porque sí, a veces platico con los sucesos, estos sucesos, platico con hermanos cristianos y una de las reacciones que más he notado, estamos platicando y me dicen, Cristo ya viene, ¿no? Es que todo está mal, Cristo ya viene, ¿no? Normalmente a mí me da pena porque yo no quiero comenzar una discusión, pero siempre que pienso en que todo está así, pienso, no, todavía no viene. O sea, más bien mi primer pensamiento es, creo que todavía hace falta. O sea, todavía nos queda un rato acá. Es curioso porque lo que para ellos es una señal clara de que ya nuestros días son pocos, para mí es una señal clara de nuestros días todavía están largos, faltan bastantes. También como lo dice ahí nuestro hermano Natán, yo veo que la era moderna empezó negando teóricamente algunas cosas, pero no era consistente en su vida práctica, ¿no? Todavía estaba robando los valores cristianos de moralidad, de dignidad, pero en esta era nuestra del posmodernismo, precisamente estoy viendo que la gente ya está empezando a ser consistente y está llevando sus ideas a sus últimas consecuencias, porque si al final somos, como dice por ahí un científico, polvo de estrellas, que suena a algo muy inspirador y lo que sea, pero básicamente lo que hace esa declaración es desvalorizar por completo a un ser humano y ponerlo como el polvo de la tierra, no somos nada, no tenemos dignidad, no existen los valores humanos entonces. Y si eso es cierto, entonces, por supuesto, es lógico que estemos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? Eran inconsistentes antes. Todavía no se habían dado cuenta de que sus ideas tendrían que llevar a una sociedad tan caótica, pero ahora ¿qué está pasando? Bueno, pues se están dando cuenta que, pues, si sus ideas son aquellas, entonces no existen ni el bien, ni el mal, ni el valor en un ser humano, ni la dignidad humana, y entonces puedes matar a un ser humano en el vientre de su madre y no es nada, es un cúmulo de células. Y entonces más adelante, pues va a seguir caminando esta sociedad, dándose cuenta de que si esas son sus creencias, entonces la forma en la que esas creencias se viven van a ser estas otras, y va a ir de mal en peor, de mal en peor. Y yo creo que va a ser tal como nos lo narra las escrituras en Deuteronomio, porque creo que gran parte de esto ha sido culpa de la iglesia. Y creo que si a alguien vamos a echarle la culpa, debe ser a la iglesia. Dios en Deuteronomio, en su pacto, que creemos que estamos todavía en ese pacto, nos dijo que si nosotros estábamos cerca de Él, cerca de su ley, si nosotros éramos fieles y leales a Él, ¿qué iba a pasar? Bendición. Y la historia nos demuestra que ha sido así. Toda nación que se ha acercado a Dios ha sido bendecida por Dios.
Siempre ha sido así, desde la Biblia hasta las páginas de la historia de los libros que no son la Biblia. Pero ¿qué pasa ahora? La iglesia está lejos, anda lejos de su Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, Dios dijo, bueno, también funciona funciona a la inversa. Si tú vas lejos de mi ley, si tú caminas lejos de estos estatutos, de este pacto, ¿qué va a pasar contigo? Pues maldición. Y creo que eso es lo que está pasando en esta temporada. Y creo que todavía esto va a ir más para abajo. Todavía va a empeorar. Todavía va a ser más feo. Pero también pienso que va a ser tal como Dios ha dicho en Deuteronomio 30, donde nos habla acerca de, y quiero leer ese texto porque me gusta muchísimo y me parece que nos da mucha esperanza. Dios dice en Deuteronomio 30, en los primeros versículos, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubieras esparcido Jehová tu Dios. Creo que eso es lo que va a pasar. Creo que todavía va a ser peor y vamos a bajar más y vamos a ver más oscuridad y más persecución. Pero creo que cuando estemos en el hoyo y desde ahí clamemos, como dice Deuteronomio 30, y nos volvamos a nuestro Dios y nos demos cuenta de lo mal trabajo que hemos hecho y pidamos perdón y en arrepentimiento roguemos a nuestro Dios, Él nos va a restaurar. Amén, hermano. Y veremos su rostro nuevamente y las cosas van a ser distintas. Y eso es una declaración de pura fe. Obviamente no soy profeta, no veo el futuro, pero yo pienso que cuando estemos así, mal y clamemos a nuestro Dios, va a venir otra época buena para el cristianismo. Eso deseo, eso espero, porque eso es lo que he visto que pasa en la historia. Siempre es así, el pueblo está lejos, Dios se aleja de ellos, el pueblo se da cuenta de su necedad, se arrepiente, se vuelve a Dios y Dios se vuelve a ellos. Y viene una época donde usualmente en la historia se les ha llamado a esas épocas avivamiento, pero a esas épocas yo les llamo las épocas de las bendiciones del pacto, porque Dios dijo eso. El pueblo que se acerca a Dios es bendecido por Dios y ojalá que pronto llegue esa época. Amén. También me gustaría compartir un versículo que me venía, o sea, no un versículo, casi un capítulo completo, que está en Jeremías 2, del 4 adelante, y dice así: Oíd la palabra del Señor, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice el Señor: ¿qué injusticia hallaron en mí vuestros padres, para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano, y se hicieran vanos? Tampoco dijeron: ¿dónde está el Señor, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra de yermos y de barrancos, por una tierra seca y tenebrosa, una tierra por la que nadie pasó y donde ningún hombre habitó? Yo os traje a una tierra fértil, para que comierais de su fruto y de sus delicias, pero vinisteis y contaminasteis mi tierra, y de mi heredad hicisteis abominación. Son fuertes estos versículos, muy fuertes. Yo también pensaba sobre esto el otro día. A veces la iglesia, nosotros, porque debemos incluirnos también, a veces miramos al mundo, al exterior, y decimos: ¿cómo no se arrepienten de sus pecados? ¿Cómo siguen en esos malos caminos? ¿Cómo no se arrepienten? Pero a veces la palabra de Dios va dirigida a nosotros más que al mundo. Hemos ido en pos de dioses ajenos. Hemos levantado ídolos en nuestro corazón. Y el trabajo que Jesucristo nos mandó allí en Mateo 28 no se ha estado haciendo como debiera ser. Lamentablemente hemos estado en nuestra agenda, hemos estado en nuestros sueños. Es más, yo creo que la mayoría, y también me incluyo, muchas veces nosotros estamos pensando en seguir nuestra agenda. Queremos que todo esto pase. Queremos que toda esta situación vuelva a lo mejor como era hace 1 o 2 años atrás y poder seguir nuestras metas, poder seguir nuestros sueños.
pero vemos que Dios ha realmente derribado nuestros sueños y nuestra agenda. Y Dios quiere algo muy distinto a lo que nosotros queremos. Y creo que realmente tiene que ver con el arrepentimiento, tiene que ver con humillarnos delante de Dios. Y como decías tú también, Alejandro, buscar andar en la ley de Dios, reconocer que no podemos con nuestras propias fuerzas, que necesitamos de su espíritu y que podamos andar en su palabra. Estaba viendo hace un rato un clip de la prédica de John MacArthur de este domingo, en el que abrieron su iglesia. Y él estaba dando varias cifras, ¿cierto? En California habían muerto 8.300 personas hasta ahora del COVID. Pero por otro lado, dio otra cifra de los abortos en California: 364 abortos al día. Wow. En California. Y él dijo que prácticamente era 1 en cada 4 bebés era abortado. Y, o sea, esto no es algo que se inició este año, esto es algo de mucho tiempo. Y el punto es que estas cosas no, o sea, algún día llega el juicio. Estas cosas no podemos simplemente avanzar de esta manera, como si nada está pasando. Y a veces como cristianos, obviamente eso es California, cada uno de nosotros tiene sus propias realidades, sus propios países, pero a veces avanzamos como si nada está pasando. Estamos a veces como cauterizados, nuestras conciencias casi, a tanto que está pasando a nuestro alrededor. Pero lamentablemente estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles. O sea, en los Estados Unidos, realmente en los próximos meses van a ser tiempos de gran cambio, tiempos de mucho conflicto. Hay elecciones en noviembre que van a ser de cualquier forma muy complicadas. Y eso, aunque ninguno de nosotros vive en los Estados Unidos, lo que pasa ahí va a tener repercusiones sí o sí sobre nuestros países. Claro. Y las realidades de potencias mundiales, uno que otro tomando más poder, y va a tener un impacto. Pero a mí me anima, ¿cierto?, estudiando Daniel últimamente, que incluso cuando hay cambio de mando, incluso cuando un imperio cae y otro se levanta, el Dios, ¿cierto?, de Israel fue fiel a su pueblo en medio de todo eso. Aunque sin duda no ocurrió todo eso sin dificultades y sin tribulaciones. Entonces, yo creo que honestamente, creo que difícilmente la realidad que nosotros vivimos hace 2 años, creo que difícilmente de aquí adelante va a ser igual a esos días. Sí. Personalmente, otra vez, no soy profeta, no conozco el futuro, pero como dicen, no podemos simplemente retroceder 2 años, ¿cierto? Porque esto es algo como que ya viene avanzando hace tiempo. O sea, esto es algo que ya estaba en el horno, ¿cierto?, hace bastante tiempo, y ahora estamos viviendo los frutos amargos de la desobediencia en gran parte del pueblo de Dios. El mundo evangélico en los Estados Unidos está siendo totalmente sacudido en este tiempo. Están saliendo muchas cosas a la luz, y se están realineando, podríamos decir, muchas organizaciones,
ministerios, realmente estamos en tiempos donde todo está siendo sacudido. Y en medio de todo eso, por eso es tan importante, bueno, número uno, reconocer los tiempos en los que estamos viviendo y ser fiel al Señor en medio de todo eso, ¿cierto? Y porque no se viene fácil, como ya han dicho. Claro. Alejandro, ¿vas a decir algo más? Sí, solamente, como dice, como ha dicho Natán, reconocer los tiempos en los que nos encontramos. Creo que, como he mencionado hace un momento, remitiéndome un poco al pacto y a lo que ha pasado, me acuerdo siempre mucho del, más o menos el recorrido del pueblo del Antiguo Testamento en relación al pacto y cómo los profetas llegaban y les decían básicamente, oigan, acuérdense que ustedes tienen un pacto con Dios, si siguen así, pues simple y sencillamente van a alcanzar las consecuencias que Dios ya les dijo en su pacto. Es lo natural. Dios les dijo, ustedes anden lejos de mí y yo los voy a maldecir. Y llegaba profeta tras profeta a decirle al pueblo y el pueblo cerraba sus oídos. Y al final Dios dio muchas oportunidades. Fue muy, muy paciente. Él debía haber castigado a su pueblo desde la primera desobediencia, pero fue muy paciente y no dejó de mandar profeta tras profeta tras profeta, hasta que un día dijo suficiente y dejó caer las maldiciones de su pacto sobre su pueblo. Y creo que muchas veces así es la historia. Si no sufrimos todo lo que deberíamos, no es porque no lo merezcamos. Dios envía hombre tras hombre tras hombre a llamar a su iglesia y a decirle, iglesia, vuelve, vuelve. Y la iglesia nuevamente cierra sus oídos, cierra sus oídos. ¿Y qué va a pasar? Más bien, ¿qué está pasando? Pues Dios dice, suficiente. Y nos da lo que bien merecido nos tenemos. Sí, sí, y esto no tiene que ver con perder la vida eterna, ni mucho menos. Esto solamente tiene que ver con el pacto por el cual Dios ha interactuado con su pueblo desde siempre. Y a la luz de esto, me parece que no solamente podemos hablar de un momento, de saber qué momento de la historia nos encontramos, sino en qué momento del pacto. Y no nos encontramos en el momento de las bendiciones, definitivamente. Y debido a esta realidad, creo que hay un salmo que nos queda muy bien y que para esta temporada es excelente para orientarnos en cuanto a cuál es la realidad en la que estamos viviendo y cómo debería ser nuestra actitud en esta realidad. El pueblo de Israel en Babilonia, el Salmo 137 es uno de mis salmos favoritos, y el pueblo se encuentra allá y dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y el salmista dice, ¿cómo cantaré cántico de Jehová en tierra de extraños? Y estamos mal ahorita. Y esto va a ser, me parece, peor. Y vamos a llegar a ese punto donde digamos, ¿te acuerdas hace 20 años? Cuando todavía no éramos perseguidos, ¿te acuerdas? Y diremos como el pueblo de Israel en el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Y esa será la realidad en la que quizás dentro de un tiempo nos toque vivir una realidad muy, muy, muy parecida a esa. Pero nuestra labor, como ha dicho Natán, es ser fieles a pesar de todo. Y creo que, como también se ha dicho, a veces una perspectiva escatológica ha afectado mucho en una pasividad terrible. Y en hermanos que dicen, sí, está yendo mal. Sí, eso me da esperanza porque pronto ya me voy de aquí. Porque pronto ya viene Cristo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ya nada. Ya es básicamente este es un barco que se está hundiendo y ¿para qué te pones a trabajar en arreglar el barco que se está hundiendo? Mejor piensa en el bote que está allá lejos, en el que te vas a subir, y esto ya se va.
Y mucha gente tiene esa forma de pensar y entonces, ¿qué hacen? Hacen nada. Y creo que eso nos ha hecho mucho daño. Sí, hermano. Es algo, bueno, todo esto es algo para meditar, para pensar. Y claramente, como siempre decimos, Dios nos ayude. Viendo la hora, y por lo que también me había comentado Natán, creo que tiene que ser en un rato más. Creo que, creo que sería bueno, está muy buena la conversación. Sería bueno que se repitiera, que pudiéramos hablar a lo mejor de otros temas o invitar a otros hermanos. Y eso, me gustaría pedirle a Alejandro, y no sé si Natán quiere decir una cosa antes de terminar, pero Alejandro, que al terminar nos dirigiera en una oración. Está bien. Nada más, Natán, no sé si tiene algo que decir antes de... Perdón, es que no lo estoy viendo. No, tampoco ¿Dice que lo no? oigo. No lo oigo. Ahora sí, Ahora perdón, sí. tenía Ya. muteado. Ok. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo Alejandro. Y otra vez, muchos hermanos están diciendo, ¿y cómo esto es tanto postmilenial en este programa? Y están hablando de tribulaciones y llorando en Babilonia y todo esto. Yo pensé que ustedes eran los optimistas, pero no, entendemos que, que hay momentos, ¿cierto? Estamos en una batalla. Y como decía en su libro Greg Benson, él dice, nosotros no negamos que los cristianos, como postmileniales, no negamos que los cristianos sufren. Nosotros, y él usaba el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, y decía, en la Segunda Guerra Mundial, nadie va a decir, bueno, los aliados ganaron y por lo tanto ellos no sufrieron. No, ellos sí sufrieron. Pero lo que nosotros negamos es que nosotros estamos del lado perdedor de esta batalla. La gente, muchos progresistas han tomado prestado nuestra cosmovisión postmilenial y me acuerdo había un letrero que en un documental que vi unos chicos homosexuales tenían una pandereta que decía "The queer shall inherit the earth", o sea, los queer heredarán la tierra. Y citando, o sea, tomando las palabras de Jesús y tergiversándolo, obviamente. Ellos creen que ellos están del lado correcto de la historia. Y lamentablemente, muchos cristianos también creen que ellos están del lado correcto de la historia, por lo menos en el sentido de la historia humana, porque creen que ellos van a ganar esta batalla. Pero nosotros sabemos por las promesas que encontramos en la Escritura que no será así. Y que si bien vamos a pasar por dificultades, no vamos a perder esta guerra. Y que futuras generaciones van a vivir los frutos de nuestra obediencia y de nuestra lucha y de nuestras dificultades. Y eso debería ser un ánimo y un consuelo para cada uno de nosotros. No un consuelo de que en todo esto va a ser todo va a estar bien, sino un consuelo de que Dios nos ha puesto en este momento de la historia con un propósito y con un plan, finalmente. Entonces, eso nomás quería compartir, hermano. Bueno, pues concluimos el momento con una oración, ¿no? Amén. Vamos a orar. Amén. Señor, hemos estado acá, mis hermanos Natán, Pablo, yo, platicando acerca de todos estos asuntos de contingencia que han estado sucediendo en nuestro mundo, que han estado no solamente sobre un país, sino sobre todos estos. Y Señor, te agradecemos grandemente que nos has dado tu palabra para darnos una perspectiva más amplia de lo que está pasando. Amén. Y hacernos entender en dónde nos encontramos y hacia dónde vamos. Te rogamos, Señor, porque esta temporada oscura no dure demasiado. Sabemos que no se va a quedar en oscuridad esta temporada. Lo sabemos. Sabemos que la historia humana no va a continuar en oscuridad para siempre.
veremos tu luz nuevamente, veremos tu rostro otra vez. Las bendiciones de tu pacto nos deleitarán un día, mañana, no sabemos cuándo. Pero Señor, en este momento nos ha tocado vivir en una oscuridad tremenda, en una época difícil, en el inicio de una persecución sistemática. Y te rogamos, Señor, porque nos fortalezcas en esta temporada, porque muchas veces quizás nosotros no nos damos cuenta y nuestros hermanos no se dan cuenta, pero quién sabe qué es lo que van a vivir nuestros hijos y sus hijos en este mundo. Te rogamos, Señor, porque tú resguardes a la iglesia y a sus generaciones. Te rogamos, Señor, porque nos fortalezcas y nos hagas hombres que prediquen con valor tus escrituras y que no tiemblen ni ante ninguna persona ni ante ningún César, porque, Señor, tú eres el rey de todo, de toda la historia, y todas las cosas deben ser sometidas debajo de tus pies, porque todo te pertenece. Te rogamos, Señor, porque nos permita ser consistentes con esta declaración y asimismo trabajar para que todas las cosas en esta realidad quedan sometidas debajo de tus pies, Señor, y que tú gobiernes sobre todos y sobre todo, y cada nación vaya y reconozca que tú eres el Rey. Te rogamos, Señor, por estas cosas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahí estaba en mute. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Y creo que Natán tiene que hacer, así que en la próximo video que podamos hacer, a ver si podemos hablar de otras cosas. Correcto. Excelente. Ya, hermano. Chao. Dios les bendiga. Chao, nos Bendiciones. vemos. A ver.